comentarios. Gracias por la invitación. Mi nombre es María, pero sí nos está dando su clase. Al finalizar vamos a hacer los comentarios. Gracias por la invitación. Mi nombre es María Agustina Borrone y hoy vamos a hablar de lo que es el cuadro clínico, de los signos y los síntomas en la enfermedad del ojo seco. Dentro de los objetivos de esta presentación me interesa que conozcamos la nueva definición de lo que es la enfermedad de ojo seco y de describir básicamente los síntomas y los signos que están relacionados con esta enfermedad. Bueno, por si alguno no sabe, este año se dio a conocer la nueva definición de ojo seco o de enfermedad de ojo seco, que dice que es una enfermedad sintomática, que esto no es nuevo, pero bueno, como que refuerzan esta particularidad del diagnóstico o de la definición. Es una enfermedad que es multifactorial y está caracterizada por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y o de la superficie ocular. En esta, la inestabilidad y la hiperosmolaridad de la película lagrimal y la inflamación y el daño de la superficie ocular, así como las alteraciones neurosensoriales, van a ser factores etiológicos. Lo que es interesante es que esto, bueno, como les decía, es una enfermedad que es sintomática, que muchas veces si no hay síntomas puede no haber ojo seco, a veces sí, pero que en general hay síntomas y signos asociados. Esta enfermedad está diagnosticada o se describe por primera vez en 1995 y se fue modificando con los sucesivos workshops y los sucesivos trabajos publicados hasta llegar a nuevamente esta definición que fue este año. Bueno, hay una serie de datos que me resultan muy importantes que sepan o que se lleven como datos. Uno es que la enfermedad del ojo seco es uno de los motivos más frecuentes de las consultas oftalmológicas, es alrededor del 15% de las consultas de los pacientes jóvenes y esta prevalencia va en aumento. Va en aumento no solamente con la edad, va en aumento en las mujeres. ¿Sí? Las mujeres que tienen alteraciones hormonales alrededor de los 50 a 60 años empiezan a tener mayor prevalencia de la enfermedad del ojo seco. Y por otro lado, el tema de la edad tiene relación con las alteraciones por atrofia, por edad, que se producen normalmente a nivel glandular, que lo que dejarían ver es una alteración a nivel del tejido lágrima. Sumado a esto tenemos la exposición a pantallas, que obviamente cuanto más exposición tenemos, mayor alteración de nuestro párpado tenemos y más exposición de nuestra superficie tenemos, por ende mayor posibilidad de tener ojo seco. Otra de las cuestiones es la cuestión ambiental, o sea, hoy por hoy tenemos un cambio, o en los últimos años hay un cambio en la climatización de ambientes, con mayor uso tal vez de aires acondicionados, entonces el ambiente está mucho más seco y esta sequedad también se relaciona con estas alteraciones a nivel de la superficie, ¿sí? Con la presencia del ojo seco. No solo esto, sino que tenemos que preguntarle a nuestros pacientes si toman medicamentos, porque muchas veces las alteraciones a nivel de la superficie están relacionadas con los medicamentos que toman, ¿sí? O que toman o que se colocan. Así que es muy importante también tener en cuenta qué medicación toman nuestros pacientes. Y por último, dos datos más, que es importante saber que la enfermedad de ojo seco es una enfermedad multifactorial, que no tenemos un solo factor que la produzca, sino que hay muchos factores que la producen, entonces no es muy sencillo de diagnosticar, sino que hay que como que abordarla de múltiples maneras para poder llegar al diagnóstico, descartar obviamente otras enfermedades que pueden estar asociadas. Y es interesante y es importante que ustedes conozcan esta enfermedad porque conociendo la enfermedad vamos a poder anticiparnos a problemas. Por ejemplo, si se van a dedicar a hacer cirugías oculares, cualquiera que sea, cualquiera de estas cirugías, ya sea de glaucoma, catarata, cirugía refractiva, la cirugía que sea palpebral de superficie, puede generar alteraciones en la superficie ocular. Por ende, lo que tenemos que hacer es conocer el estado base de nuestro paciente para entender qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro y poder anticiparnos a tanto a los problemas que tenga el paciente como a las preguntas que pueden llegar a surgir después y poder dar explicaciones y prevenir esos problemas. Para poder entender un poco cómo se define esta enfermedad, tenemos que hablar de la sintomatología. Los síntomas son muchas veces difíciles de comprender en algunos pacientes, pero bueno, podemos decir que la mayoría de los pacientes manifiestan algunos síntomas en común. Uno de los síntomas presentes en muchos pacientes es la sensación de arenilla o la sensación de cuerpo extraño o de la sensación como de raspado al parpadear. Todo esto va a ser bastante diferente según la sensibilidad del paciente, si el estado, el grado de sensibilidad del paciente, y hasta algunos refieren que es como la sensación de un parpadeo acartonado o el ojo acartonado, en donde les cuesta abrir por la noche o por la mañana. Otra de las
sensaciones que describen los pacientes es la sensación de quemazón o de ardor. Muchas veces esto se describe en aquellos pacientes que tienen alergias, que no son por ahí muy graves, o atopía. Esto se presenta muchas veces al atardecer y que condice muchas veces con la presencia o el aumento de la contaminación al atardecer. La quemazón también se manifiesta muchas veces en pacientes que se exponen largas horas a las pantallas, que hace que mantengan los párpados, como charlamos hace un ratito, con mala oclusión, y esto genera como ese ardor y esa sensación de quemazón constante. Otra de las cosas que describen los pacientes es la sensación de lagrimeo o ojo mojado. Muchas veces puede ser como un lagrimeo reflejo, y lo que hace es como que el aire en sí genera que el ojo empiece como a lagrimear, y esto genera que el paciente se toquete los ojos y genera como un círculo vicioso del manoseo, de la suciedad a nivel de la superficie y el lagrimeo. Y por último, el ardor y el prurito, que se manifiesta muchas veces en pacientes con alergia, lo que es la picazón, ¿sí? En alergias un poco más intensas, es bastante frecuente, se manifiesta muchas veces a lo largo del día. Y el dolor ocular, que es bastante difícil de objetivar, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, definen este dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable. Entonces, puede tener distintos niveles de dolor, o sea, puede ser algo muy leve o algo bastante grave. Uno le puede preguntar al paciente con qué actividades le impide realizar ese dolor, como para entender un poco cuán intenso es ese dolor, porque puede ser que te diga, no, me duele, pero no interfiere en ninguna actividad, o me duele y no puedo abrir los ojos y no puedo caminar. Lo interesante es que, bueno, el dolor puede tener, sí, distintos niveles, ¿sí? Y que hay dos tipos de dolor, uno que tiene que ver con las lesiones, que es el dolor nociceptivo, o sea, una lesión a nivel ocular que se manifiesta con dolor porque está la lesión, y otro es el dolor neuropático, que tiene que ver con las alteraciones a nivel neurológico. Bueno, continuando un poco con estos síntomas, tenemos la fotofobia, que es un síntoma bastante frecuente. ¿Sí? La fotofobia es justamente la intolerancia a la luz. En general se produce cuando el paciente se expone a luces fuertes, que pueden ser las luces de los autos o luces en habitaciones que son muy blancas y muy fuertes. Muchas veces puede verse o alteraciones a nivel de la córnea o defectos epiteliales o a alteraciones en el film lagrimal. Otro tipo de molestias o de síntoma que presentan los pacientes es la visión fluctuante, que se debe muchas veces a esta inestabilidad del film lagrimal que generan los cambios en la composición, y lo que va a generar es que el paciente, cuando va parpadeando, se van generando modificaciones a nivel de su visión. Entonces, en algún momento parpadea y ve bien, y en algún momento parpadea y ve mal. Otras veces lo que plantean los pacientes es la sensación de fatiga visual o de cansancio. Muchas veces se produce a lo largo del día, o sea, o al final del día, en los pacientes que están por ahí muchas horas mirando una pantalla o que están muchas horas leyendo, y lo que hacen muchas veces es pedir lentes para corregir el error refractivo, pero como justamente no es un error refractivo, sino que es fatiga visual, no necesitan. Por otro lado, la visión de halos alrededor de las luces, que tiene que ver muchas veces con estas personas que manejan de noche. Estos halos se ponen en evidencia cuando se miran las luces que están de frente o las luces en los semáforos, y se produce por el contraste con la oscuridad. También se puede asociar justamente a inestabilidad de este film lagrimal que genera cambios en la percepción de estas luces. Y por último, considera estos factores de riesgo que podemos tener en nuestros pacientes, como por ejemplo la edad avanzada, la menopausia, la presencia de enfermedades hormonales, los pacientes que son fumadores, los pacientes que toman medicamentos psiquiátricos y no psiquiátricos, y alguna otra enfermedad que puede ser ocular asociada, como la presencia de pterigión, blefaritis o alguna otra alteración de la superficie ocular, como por ejemplo la alteración y la mala oclusión palpebral. Bueno, un poco para dar cierre a esta parte de síntomas, les cuento que existen formas en las cuales nosotros podemos obtener estos síntomas de nuestros pacientes y transformarlos en datos objetivos para poder determinar si nuestros tratamientos están surtiendo efecto o no. La escala del OSDI es la más por ahí difundida, por lo menos a nivel nacional. Después tenemos el DQ5, el Computer Vision Scale y el SPEED, que también son escalas que, bueno, cada uno puede evaluar y determinar cuál nos sirve
en nuestra práctica diaria o cuál nos interesa más y qué datos nos interesa más recabar de nuestros pacientes y, bueno, poder un poco empezar a incorporarlas de manera rutinaria para poder entender qué pasa con nuestros pacientes. Bueno, ahora entramos en la parte de los signos oftalmológicos. Dentro de los signos podemos dividir los signos en los macroscópicos y los microscópicos. Y dentro de los macroscópicos, el primero, y por eso les traigo este pequeño video, es la evaluación del parpadeo. Dentro de la evaluación del parpadeo podemos distinguir que el paciente parpadee normal o que parpadee de manera alterada. ¿Sí? Y dentro del parpadeo se pueden dividir tres tipos: el parpadeo espontáneo, el parpadeo reflejo y lo que es el parpadeo voluntario. El primero, que es el espontáneo, es el que se genera de manera involuntaria. El parpadeo reflejo es el que se produce en principio por alguna irritación, ya sea alguna lesión o algún agente que causa ese parpadeo. Y el parpadeo voluntario es el que se produce de manera consciente. Por ende, bueno, podemos evaluar esos tres tipos de parpadeos. Una característica es que aquellos pacientes por ahí que están expuestos a pantallas tienen un parpadeo reducido, disminuido en frecuencia y puede ser de manera incompleta. A diferencia de este parpadeo, si ustedes se fijan, que es completo, que es pausado, que es, en este caso, bueno, es voluntario porque pedí que parpadearan, ¿verdad? El film lagrimal va a renovarse cada vez que parpadeamos y este parpadeo lo que va a estimular es no solamente la lubricación, sino la expresión de glándulas y va a mantener el film lagrimal, el tiempo de ruptura lagrimal estable. Por otro lado, lo que se puede evaluar dentro de una imagen macroscópica es la posición de esos párpados. Podemos tener ectropión, que es la eversión de ese margen del margen palpebral con exposición de la conjuntiva y de la córnea, que puede ser de manera congénita o adquirido, ya sea involutivo, paralítico, mecánico o cicatricial. Y puede haber entropión, que es la dirección del margen hacia el globo ocular, que genera justamente cuerpo extraño, va a generar queratitis, úlceras y neovascularización corneal, y se lo clasifica como cicatricial, congénito, involutivo y espástico. Hay otro tipo de alteraciones, como por ejemplo la orbitopatía distiroidea, la exposición de los globos oculares, que puede generar muchísimas alteraciones también a nivel de la superficie ocular. Bueno, además de la evaluación del parpadeo, lo que podemos evaluar es la presencia de secreción en los párpados, que esto lo podemos presenciar de manera macroscópica y se acumula básicamente en los extremos de los cantos oculares, las comisuras. La presencia de hiperemia en el margen palpebral. Eso no solamente habla de la presencia de telangiectasia, sino de la presencia de blefaritis, podemos ir a buscarlas. La presencia de la piel tersa como la esclerodermia, que puede hablar de trastornos genéticos o algunas veces trastornos ambientales que generen estos cambios. Y esto de la falta de brillo en la mirada, que es característico de la evaporación del film lagrimal o de como laceraciones consistentes y persistentes en la superficie ocular. Bueno, como para continuar un poco con lo que son los signos microscópicos, que son los que vamos a determinar y a encontrar dentro de la lámpara de hendidura, o sea, mirando con la lámpara de hendidura, lo interesante es que podamos evaluar de una manera sistemática a cada paciente como para ir encontrando estas distintas particularidades en cada paciente. La idea es que siempre lo evaluemos desde la periferia o desde lo externo hacia lo más interno. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de mirar la parte de los párpados. Ahí podemos llegar a encontrar alteraciones en las pestañas, como son la madrosis y la poliosis. Acá les puse una imagen, ¿sí?, que se puede ver la falta o la ausencia de pestañas. Podemos ver también las telangiectasis del borde palpebral, que son básicamente esos vasitos que atraviesan el borde palpebral, que los hacen más rojizos, y que para considerarse patológicos deben cruzar de manera vertical a los orificios de las glándulas de Meibomian. Luego encontramos a la alteración de los orificios de las glándulas y su posición. Hay varias alteraciones que se pueden considerar dentro de las glándulas de Meibomian. Entre estas, acá tenemos estas tres imágenes. En esta parte lo que se observa es fibrosis del margen palpebral con ausencia casi de los orificios. En esta imagen podemos ver una alteración en la secreción de las glándulas de Meibomian, y en esta otra imagen lo que se puede ver es como un cambio en la posición de esas glándulas de Meibomian que están bastante más posteriores. Además puede haber tapones en esas glándulas de Meibomian,
podemos tener lo que se denomina, y que está en esta parte anotado, el notching, que son las muescas que se generan en los bordes palpebrales, que son básicamente las alteraciones en la estructura de ese borde. ¿Sí? El borde palpebral es derecho, es recto. Cuando vemos como una muesquita en ese borde es por una atrofia a nivel glandular. Por último, podemos, o sea, si seguimos evaluando hacia posterior, o sea, hacia adentro de nuestro párpado, podemos encontrar con la tinción con el verde de lisamina la línea de Marx, ¿sí? Que no es más ni nada menos que la unión mucocutánea, si se marca, que va a estar por detrás, o sea, hacia la parte conjuntival por detrás de las glándulas de Meibomian. Luego tenemos que ir a buscar o determinar si ese paciente tiene secreciones. Esas secreciones, la verdad que pueden ser variadas, no siempre están presentes, pero cuando están podemos decir que puede ser filante, puede ser mucosa, puede ser elástica, y podemos encontrarla en cualquiera de los ángulos o en el fondo de saco de nuestro paciente. Y por último, lo que les detallo acá es la altura del menisco lagrimal, que hoy por hoy se toma como un valor indicativo para poder definir el ojo acuoso deficiente. Se puede tomar con la observación directamente en la lámpara hendidura, podemos evaluarlo con los OCT, y podemos evaluarlo incluso con los dispositivos de imagen nuevos, como puede ser el queratograph, el Hydra y algún otro, que miden, si logran medir la altura de ese menisco. Los valores que se consideran normales hoy por hoy son de 0.2 al 0.3 milímetros. Bueno, y continuando con la evaluación hacia el globo ocular, podemos evaluar lo que es la presencia de hiperemia, ¿sí? Que es básicamente la dilatación focal o difusa del plexo subepitelial de los vasos de la conjuntiva. En este caso pueden ver como un enrojecimiento muy sutil, puede ser en mayor o menor medida, dependiendo obviamente de la cantidad de vasos que estén dilatados. La presencia de papilas, como en esta imagen que ven acá, esto es una conjuntivitis papilar gigante, es un signo que es bastante específico de inflamación crónica o inflamación alérgica. Las papilas tienen como un formato particular que histológicamente se conoce, que es la presencia de un área vascular que está rodeada por células inflamatorias. Eso la diferencia de los folículos, que son básicamente acúmulos de linfocitos que están en el tejido. La diferencia entre las papilas y los folículos, clínicamente, o sea, lo que nosotros podemos objetivar es que las papilas están bien delimitadas porque hay tejido conectivo que está anclado a la parte más profunda y que las deja como si fueran un empedrado, como ven perfectamente en esta imagen. Y los folículos son como más alargados, un tejido linfoide más desorganizado. Otra cuestión que podemos encontrar a la hora de evaluar son las áreas cicatrizales. Yo acá les traje una imagen, no es una cicatriz propiamente dicha, pero bueno, es la marca de la cicatriz o de la SIC. En este caso pueden ver cicatrices posteriores o secundarias a una conjuntivitis, y otros tipos de cicatrices que podemos encontrar son las alteraciones que se producen a nivel de la superficie, por ejemplo, producto de un pemphigoide ocular cicatrizal. Lo que esto nos va a producir son, en principio, borramientos de los pliegues carunculares, que tienen que ser 3 pliegues en posición primaria de la mirada a 45 y 90 grados, o puede haber pequeñas fibrosis subconjuntivales a nivel de la conjuntiva tarsal o los fondos de saco inferior al superior. E incluso, bueno, como más adentrado en la patología, puede haber acortamientos de los fondos de saco. Otra cuestión que podemos encontrar es la conjuntivochalasis. Lo que se conoce hoy es que hay como una patología previa a la aparición de la conjuntivochalasis, que es básicamente la conjuntiva suelta y redundante a nivel de la conjuntiva vulvar, predomina a nivel inferior, y lo que se ve antes de la aparición de la conjuntivochalasis es lo que se denomina Lipkoff, por sus siglas en inglés, que son los pliegues conjuntivales paralelos al margen palpebral, que son pequeños y delgados, que esto como sería el precedente a la aparición de la conjuntivochalasis. Esta conjuntivochalasis genera muchísima molestia, sensación de cuerpo extraño, puede generar hiperemia e inflamación. Por otro lado, esta sería como la presencia de los plieguecitos de la conjuntivochalasis. Y por otro lado tenemos la aparición de las lesiones a nivel corneal. Tenemos distintas formas de aparición de la queratitis. Una es la queratitis punctata, que se produce por pérdida de células corneales. Esto se va a resaltar muy bien con fluoresceína. Una vez que nosotros instilamos, la fluoresceína llena esos pequeños espacios y nos deja ver más claramente la queratitis. Una segunda presencia o forma de queratitis es
la keratitis en parches, que la tenemos por acá, que es bastante característica del síndrome de Sjögren o de las enfermedades autoinmunes, y la presencia de filamentos que no son más que áreas como extensiones de moco que están como adheridas a la superficie de la córnea y sobre la cual crecen células epiteliales, por eso duelen bastante. Por último, como para nombrarles, está la tinción de la superficie ocular con otros colorantes que no sean fluoresceína. O sea, nosotros utilizamos de manera rutinaria para evaluar la ruptura del film lagrimal, el breakup time, ¿sí?, con fluoresceína. Otra tinción es el verde de lisamina, que se utiliza al 1%, y esto se utiliza más para evaluar el área de la conjuntiva. Lo que hace es teñir células desvitalizadas que tenemos en la superficie. Bueno, como dijimos anteriormente, a la hora de evaluar a un paciente, para determinar si este paciente tiene o no ojo seco, debemos además hacer un exhaustivo análisis o examen de las enfermedades posibles que nos pueden llegar a generar síntomas y signos similares a esta enfermedad, o que pueden ser coexistentes con la enfermedad del ojo seco. Entonces, cuando uno consulta, debemos detectar y determinar si el paciente tiene enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades autoinmunes pueden ser varias. Una de las más frecuentes es la artritis reumatoide en mujer y el síndrome de Sjögren, sí, que también puede ser bastante característico y bastante frecuente que el paciente presente muchísimos síntomas de ojo seco y signos claramente también. Dentro de las enfermedades dermatológicas, la rosácea es una de las enfermedades más frecuentes también de ver. No solamente se ve en pacientes adultos, sino que se ve en pacientes jóvenes. La dermatitis seborreica también nos va a generar, como dijimos en la parte de la sintomatología, síntomas que son compatibles con la enfermedad del ojo seco. Y el pemphigoide ocular cicatrizal, que nos va a dar claramente sintomatología, tal vez en estadios tempranos, bastante confusa, compatible con un síndrome de ojo seco, pero que si nosotros tal vez buscamos y seguimos el paciente en el tiempo, podemos llegar a determinar esta enfermedad por la presencia de estas pequeñas alteraciones que empiezan a surgir. Por otro lado, enfermedades endocrinas y metabólicas, como bueno, además de evaluar estas enfermedades, como dijimos anteriormente, tenemos que detectar o ir a buscar cuestiones que pueden generar muchísimas alteraciones a nivel de la superficie ocular. Una de las alteraciones o de los antecedentes que tenemos que detectar en los pacientes es la presencia de cirugías palpebrales. Hay algunos pacientes que una vez que realizaron la cirugía palpebral quedaron con una mala oclusión y esto les va a generar muchísimo problema en la superficie ocular por exposición constante de ciertas áreas de la superficie. Como les puse acá en el video, hay ciertas cirugías, o muchas cirugías oculares que pueden generar alteraciones. Fíjense cómo después del parpadeo, el film lagrimal se corta justo en el área donde está el borde del flap. Bueno, esto puede generar en el paciente inconvenientes y molestias que hagan que el paciente vuelva a la consulta después de una cirugía producto de estas molestias. No solamente esto, sino que ciertas cirugías como los implantes de segmentos corneales, el linking, obviamente las queratoplastias también, la presencia de puntos, las infecciones, la cirugía de cataratas, que también genera como un cambio en la regularidad de la superficie corneal y conjuntival, y la cirugía de vitreoretinal y estrabismo también pueden generar molestias, signos y síntomas relacionados con el ojo seco. Bueno, otra de las cirugías oculares que puede intervenir en lo que es las alteraciones de la superficie ocular es la cirugía de glaucoma. Fíjense como una cirugía filtrante con la presencia de una válvula que genera la presencia de algo medio tosco en el ojo que no corresponde con algo que está habitualmente ahí. Puede generar incomodidad, sensación de cuerpo extraño, irritabilidad, hiperemia y demás. Al margen de las cirugías hay distintos procedimientos, por ejemplo, el uso de toxina botulínica que también pueden generar ciertas molestias, y procedimientos cosméticos, como imagínense una paciente que se realiza extensión de pestañas o el alisado o la permanente de pestañas de manera permanente, o sea, constante en el tiempo, cuánta irritación puede generar eso en nuestra superficie ocular. Otra cuestión es el uso de lentes de contacto. Hay pacientes que las usan de manera correcta y pacientes que las usan de manera incorrecta. Y en general lo que se ve es que, bueno, el que usa de manera correcta probablemente no tenga tanto problema, pero el que lo usa más de 8 horas por día
sin generar el cambio de lentes de contacto según indique el paquetito, porque si son mensuales hay que cambiarlas al mes, no a los 2 meses, y si son diarias hay que tirarlas una vez que uno lo usa. El tema de renovar el líquido de las lentes de contacto constantemente, como para que ese líquido no se contamine. Todo eso hace a la buena práctica de lentes de contacto que muchos pacientes no la adquieren. Otra cuestión, además del uso de lentes de contacto, es la presencia de medicamentos o el uso de medicamentos sistémicos y tópicos. Y hay una larga lista de medicamentos que pueden generar alteraciones a nivel de la superficie ocular. Dentro de ellos, los antihistamínicos, antidepresivos, los antipsicóticos, neurolépticos. Imagínense los descongestivos que van a generar el efecto rebote y la hiperemia constante en los pacientes. Y dentro de los medicamentos tópicos, también hay varios, pero básicamente aquellos que tengan cloruro de benzalcono. ¿Sí? De todas maneras están los betabloqueantes que pueden generar irritación a largo plazo, las drogas adrenérgicas como la brimonidina, que son bastante irritativos para la superficie, las prostaglandinas que son proinflamatorias, ciertos agentes antivirales, y obviamente los medicamentos que son preparados, los preparados magistrales, los antibióticos también pueden generar mucha irritación en nuestros pacientes. Así que bueno, son varias cosas las que tenemos que tener en cuenta y las que tenemos que ir a buscar y analizar y preguntar en nuestros pacientes. Bueno, y un poco como para cerrar, estuvimos conversando sobre la definición de lo que es la enfermedad de ojo seco y pasamos y abordamos todo lo que es los signos y los síntomas, evaluando que estos síntomas pueden ser de cierta manera objetivables con los cuestionarios. Los signos van a ser macro y microscópicos. Vamos a evaluar al paciente desde que ingresa al consultorio y luego en la hendidura y tratar de ser lo más prolijos posibles para poder evaluar desde afuera hacia adentro y no saltearnos ninguna estructura para controlar. Recuerden que esto es una enfermedad multifactorial, que no vamos a tener solamente un método de diagnóstico, sino que vamos a tener varios métodos para evaluar, que todo esto nos va a ayudar a poder determinar nuestro estadio base del paciente y para poder prevenir complicaciones en un futuro. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda me pueden escribir sin problemas. Gracias. Bueno, creo que ha sido más que contundente en todo lo que es la clínica de la enfermedad de ojo seco, pero si vamos a hacer un cierre en esto, podemos decir que el interrogatorio es mandatorio. Es aquel paciente que ustedes van a tener en la sala de espera siempre, molesto por algo, y ustedes tienen que saber llegar a un diagnóstico preciso, temprano y conciso. Por eso las enfermedades sistémicas, el tratamiento sistémico y tópico es fundamental tener en cuenta, como así también es aquel paciente que viene a la consulta porque siente cansancio o viene pidiendo el anteojito de descanso. En esos pacientes donde uno tiene que hacer hincapié en decir, ¿tiene o no tiene ojo seco? ¿Por qué ve borroso? ¿Por qué está incómodo? ¿Por qué tiene mala calidad de visión? Y sobre todo, esto está aumentando la prevalencia de la enfermedad de ojo seco en la consulta diaria, y no solamente por el uso de pantallas, sino también por la edad y por la calidad del ambiente en el que el paciente se maneja. Bueno, a ver si Gustavo quiere hacer alguna aclaración más. Sí, Lili, la verdad que muy linda la clase de Agustina y quería solamente incorporar un elemento más. Recuerden siempre cuando tiene el paciente frente en la consulta ver la frecuencia de parpadeo. Recuerden que la frecuencia de parpadeo normal es de alrededor de 10 parpadeos por minuto y hay algunas situaciones como la lectura, la PC y medicamentos como los ansiolíticos, los antidepresivos, los antiparkinsonianos que lentecen o disminuyen la frecuencia de parpadeo. Por eso que siempre se dice que el break-up time tiene que estar en función del parpadeo, porque usted tiene un break-up time de 6 segundos o 7 y el paciente parpadea cada 15, no le alcanza aunque parezca normal. Y si tiene un break-up time de 10 segundos y toma medicación antiparkinsoniana o antidepresiva y parpadea 3 veces por minuto, tampoco es suficiente. O sea, la visualización de la frecuencia de parpadeo es un elemento muy importante en la semiología del ojo seco. Y otra cosita más pequeña es, Agustina Borrone mencionó el dolor neuropático, que el ojo seco es una de las principales causas del dolor neuropático. Es aquel dolor que se produce como consecuencia de inflamación persistente, que tiene un componente central y periférico. Son aquellos pacientes que ustedes no le encuentran demasiados signos, porque el paciente se queja, por ejemplo, que le molesta la luz, eso se llama alodinia, o que cuando se coloca gotas
tiene molestias, se llama hiperalgesia. Alodinia es cuando hay dolor en estímulos que no deberían producirlo, e hiperalgesia cuando hay una molestia exagerada, algo que debería ser una molestia muy simple. Así que con esto quiero cerrar un poco signos y síntomas, me parece que muy bueno, y vamos a dar lugar al próximo disertante, que es el doctor Martín Berra, que es un placer para nosotros tenerlo aquí. Él es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular, es el jefe de la división trasplante del Hospital La Gleize, y compañero y colega hace muchos años mío, así que es un placer que Martín nos pueda deleitar con una clase sobre diagnóstico de superficie ocular, en la cual tiene vasta experiencia. Buenas noches, Martín. Creo Hola, que Martín, ¿estás? Está muteado. Martín. Ahí vamos, ahí me escuchan. Bueno, un poco, disculpame, te presenté como presidente actual de la SASO y jefe de trasplante del Hospital Oftalmológico La Gleize y compañero y colega de muchos años, así que es un placer tenerte con nosotros para que nos des tu clase. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer hablar. Les voy a hablar de un poco de diagnóstico en superficie ocular y vamos a empezar con la definición que ya se las dijo la doctora Borrone, pero básicamente lo que uno va a hacer es tratar de pesquisar o de poder documentar esto. El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular, que hay una pérdida de la homeostasis, que va acompañada de síntomas, que genera inestabilidad en la película lagrimal, que esto genera hiperosmolaridad, que esto genera inflamación, y hay daño en la superficie ocular, y lo que se agregó ahora en la última definición, que es algo que se estudia, pero todavía es reciente, pero bueno, las que son las anomalías neurosensoriales, que todavía no es que tengamos muchos test de diagnósticos, o es algo nuevo, pero sí uno lo tiene que tener en cuenta, esto que nos dijo Gustavo, porque en realidad esto va a surgir mucho del interrogatorio y de la interpretación de los signos y síntomas que vamos viendo, pero uno debería primero ver al paciente y básicamente dividir en aquellos que tienen síntomas y aquellos que tienen síntomas y signos, aquellos que tienen síntomas y no tienen signos, que es lo que estaban hablando recién, que es el dolor neuropático, y aquellos al revés, que son asintomáticos pero tienen signos. ¿Está bien? Como puede pasar muchas veces que por ahí les cae un paciente con un síndrome de Sjögren que ven que tiene toda la córnea descubierta, muy dañada, sin embargo no está en un grito de dolor. Entonces, esto que inicialmente en la historia de lo que era la superficie ocular y el ojo seco se hablaba de que hay una disociación entre la clínica del paciente y los síntomas que tienen, hoy se está empezando a entender que tiene que ver con todo lo que son las terminaciones nerviosas, de dolores neuropáticos y todas las alteraciones de la sensibilidad. Pero bueno, esto es algo nuevo que surge un poco del interrogatorio del paciente y ver, clasificarlo en qué lugar está, porque si el paciente tiene síntomas y no tiene signos, tengo que interpretarlo como un dolor neuropático, por ahí el tratamiento va a ir para el otro lado. Pero independientemente de esto, que surge la nueva definición y es algo que se está empezando como a instaurar en lo que es la clínica diaria, contamos con los exámenes oftalmológicos de rutina, que en realidad lo que tratan de hacer es dividir al ojo seco, primero hacer el diagnóstico ojo seco, después dividirlo en aquello que es evaporativo de aquello que es hiposecretante. Tenemos cuestionario de síntomas, el test de Schirmer, el Bergkamp-Time, la lámpara de hendidura, que es irreemplazable por más test diagnósticos que tengamos. La evaluación clínica del paciente con la lámpara de hendidura sigue siendo la principal herramienta que tenemos. Las tinciones corneales, las tinciones conjuntivales, y después además tenemos una serie de estudios complementarios que nos van a ayudar a diagnosticar la patología, como la osmolaridad, el contenido proteico de la lágrima, la citología de impresión, las biopsias, las mamografías. Entonces, con todos estos tests, yo voy a poder hacer el diagnóstico del ojo seco y poder clasificarlo en el subtipo para poder instaurar el tratamiento más adecuado. Esto lo mostró Agustín hace un rato. Hay un montón de test de encuesta de síntomas. La que más se usa es el OSDI,
que uno puede usarla para cuantificar el dolor del paciente y para hacer el diagnóstico a través de la sintomatología, que consta de 3 partes. Uno primera, que son las 6 primeras preguntas, que son los síntomas oculares. Después, si esto empeora o no cuando usa la función visual, como leer o manejar, y los gatilladores ambientales, como puede ser el viento, como puede ser los ambientes secos. También puede servirles a ustedes si leen todas las preguntas que están acá, por ahí si uno no quiere cuantificar, pero sí para saber hacer un interrogatorio por ahí más dirigido hacia los síntomas que tienen que ver con el ojo seco. Pero bueno, si uno quisiera hacer, lo que muchos colegas hacen es le entregan esta encuesta y el paciente en la sala de espera contesta las preguntas y eso le da un score y uno con eso puede hacer el diagnóstico e incluso puede servirle cuando el paciente uno lo trata y como son enfermedades crónicas, el paciente muchas veces al tiempo se acomoda de sentirse mejor, uno le puede ir mostrando cuantitativamente cómo los síntomas van mejorando. Así que hay síntomas que son bien característicos de los pacientes que tienen ojo seco. Esto yo les voy a ir proponiendo cómo iríamos haciendo los test, porque siempre cuando yo hago un test me va a alterar el que sigue. Entonces la idea es tener un orden para que se alteren lo menor posible. Esto fue, bueno, hace muchos años con Gustavo lo pensamos en un capítulo que habíamos escrito sobre diagnóstico, cómo ir haciendo primero, pues siempre el test que yo vaya a hacer después me va a alterar el anterior. Así que, pero bueno, después de hacer la encuesta de síntomas, uno podría hacerle el test de Schirmer, que se hace colocando las tiritas de este papel que tiene un poro específico en el tercio externo del párpado. Se pide al paciente que cierre el ojo y se mide cuánto se mojó la tirita a los 5 minutos. ¿Está bien? Este es el primer test que le va a ayudar a definir si el paciente tiene un ojo hiposecretante de un ojo seco evaporativo. Esto va a darles bajo principalmente, y por no decirles solamente, en aquellos pacientes que tienen Sjögren, que van a ser posiblemente los pacientes con menos frecuencia que tengan, pero bueno, les ayuda a tener el diagnóstico de aquellos que lo que falla es la glándula lagrimal. Hay un montón de test de Schirmer distintos. Esto en el DEU se normatizó para que todos hagamos lo mismo, y este es el test que utilizamos o la técnica que utilizamos nosotros. Después lo que van a medir es el tiempo que tarda en romperse la película lagrimal. Esto le va a hablar de la estabilidad del film lagrimal y básicamente es por colocar una gota de fluoresceína, en el caso que lo hagan con lámpara hendidura. Después hay equipos que miden el break-up time de manera no invasiva y ver cuánto tiempo tarda en romperse la película lagrimal. Y cuando le hagan la tinción con fluoresceína van a hacer estos spots que aparecen acá, que son cuando se rompe la película lagrimal. Lo normal, si bien estadísticamente se habla que tiene que ser mayor a 10 segundos, digo, lo que está en la literatura depende mucho de la ciudad, del lugar donde uno viva. En Buenos Aires lo normal es que sea alrededor de 7 segundos, porque bueno, la contaminación varía si ustedes están en el consultorio y tienen calefacción con aire acondicionado, entonces el medio ambiente influye en el tiempo que tarda en romperse la película lagrimal, pero teóricamente es mayor a 10, después en realidad cuando en la práctica es variable de acuerdo al lugar donde uno está, y esto como nosotros lo hemos podido probar y está documentado en un montón de trabajos, el medio ambiente, la contaminación, la humedad del ambiente influyen también en el tiempo que tarda en romperse la película lagrimal. Y por otro lado, que una cosa que también nombró recién Gustavo, o sea, hay que ver el tiempo que tarda romperse la película lagrimal y la frecuencia de parpadeo, porque en realidad si al paciente la película lagrimal se le rompe cada 7 segundos, pero parpadea cada 5, el paciente va a tener una superficie ocular que va a estar sana. El paciente la película lagrimal se le rompe cada 7 segundos, pero parpadea cada 15 segundos, va a estar 8 segundos a donde la superficie ocular va a estar expuesta. Entonces hay que asociar la frecuencia de parpadeo con el tiempo de ruptura de la película lagrimal, y este índice se llama índice de protección ocular. Incluso los equipos que hay, los meibógrafos, todos estos equipos muchas veces miden la frecuencia de parpadeo y hacen la relación con el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Por supuesto que lo que es irreemplazable, que es lo que nos va a permitir aparte evaluar bien al paciente, es la lámpara de hendidura.
porque acá vemos dos tipos de ojo seco evaporativo, porque son dos pacientes distintos. El que tienen acá a la izquierda es un ojo seco evaporativo con una meibomitis, es un ojo inflamatorio, probablemente sea un paciente más joven. Va a requerir terapia antiinflamatoria, por ahí antibióticos orales, y el cuadro es un cuadro más inflamatorio. Y cuando miran el paciente que está al lado, es un paciente que tiene incluso, fíjense, el meñisco lagrimal aumentado, que tiene esto que se llama espuma meibomiana, que tiene estas invaginaciones en el borde del párpado que se llaman notching, y ustedes ven este paciente, es un paciente que no está muy inflamado. Este es un ojo seco evaporativo, posiblemente era un paciente más añoso, o podría ser un paciente que recibió Rocutan, pero bueno, es un paciente que ya no tiene glándulas. En cambio, en las glándulas están inflamadas y los dos tienen un ojo seco evaporativo, pero va a ser distinto como después voy a encarar el tratamiento. No es lo mismo un paciente que tiene una disfunción de glándula de meibomio porque tiene cicatrices si tiene un pemfigoide, o si tiene una conjuntivitis papilar gigante y es una alergia, o si tiene una blefaritis seborreica, o si tiene una acompañada además de la meibomitis, una blefaritis estafilocóxica. Cada uno me va a dar un cuadro de ojos evaporativos, todos van a tener algo en común, pero tienen patologías asociadas distintas que van a hacer que el tratamiento sea distinto. Como vemos acá, no es lo mismo un ojo seco evaporativo con estas pestañas que se llaman caspa cilíndrica, que es característica del Demodex, porque es lo mismo, acá voy a cambiar el tratamiento. Entonces, la lámpara de hendidura es algo que no se reemplaza, y es muy importante aprender la semiología de la superficie ocular y aprender a evaluar al ojo, ver mucho paciente sano, y esto piensen que nosotros como especialistas tenemos la suerte de poder ver el órgano que tratamos, y eso es una gran ventaja con respecto al resto de las especialidades. Entonces es importante ver, la lámpara de hendidura es una enorme herramienta para lo que es el diagnóstico. Después vamos a tener los colorantes, que lo que van a hacer es teñir las células que están lastimadas o que están muertas. La fluoresceína la vamos a ver, la vamos a utilizar para la córnea, y la foto que ven acá, que es una tinción corneal excesiva, y en la zona interpalpebral podría ser, o es más probable que sea un ojo seco hiposecretante. En cambio, cuando la tinción córneo-conjuntival es inferior, uno piensa más en un ojo seco evaporativo. No solamente cuantificamos el daño, sino que el patrón de tinción nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, o empezar a sumar sumar diferentes puntos para decir, bueno, esto es un ojo seco evaporativo, este es un mixto, es un hiposecretante. Después, al final, esta clase está toda armada con el capítulo que les conté, que hablamos con Gustavo. Después, al final, hay un cuadro que es bastante didáctico, que les puede servir para tenerlo y para uno poder ir clasificando y viendo qué es lo que tiene, y poder por eso acertar o llegar mejor al diagnóstico del subtipo de ojo seco. El verde de lisamina, que puede ser verde de lisamina o puede ser rosa de Bengala, lo vamos a utilizar para lo que son la tinción de la conjuntiva, tanto vulvar como tarsal. Está bien. Como ven acá, lo mismo, patrón de tinción nos va a ayudar a ver o poder cuantificar el daño. Hay hasta escalas que uno puede, tanto para la tinción corneal como la conjuntival, donde uno puede cuantificar y darle un número para poder seguirlo en cada consulta. Pero también nos ayuda el patrón. No es lo mismo que que tiñe en la zona inferior y que la parte de arriba esté bien, que tiña, como es este paciente, que tiñe en todo lo que es la zona interpalpebral. Lo otro que vamos a ver es esto, que es un signo de que el párpado está pasando por el epitelio y la córnea y la conjuntiva sin buena lubricación, por eso se lastima y por eso tiñe. Está bien, es un signo de falta de tinción. Y además, en el borde podemos ver si las desembocaduras de las glándulas están del lado de la mucosa o están del lado de la piel, que nos ayuda un poco también para hacer el diagnóstico de lo que es la disfunción de glándulas de Meibom. Después tenemos test de laboratorio, que tenemos uno de los que está más difundido, que tiene mucho marketing, es el Tear Lab, que es un aparato que lo que hace es medir la osmolaridad de la superficie ocular. Es un aparato sencillo de usar, te da un dato más. Lo que tiene es que a veces hay pacientes que son normales y por ahí la osmolaridad te da alterada, o tenés pacientes con ojo seco que están tratados y que por ahí la osmolaridad te da normal. Entonces, no es
100% exacto, pero bueno, es un dato que suma a saber cómo está la osmolaridad del paciente y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo con el tratamiento. Otro de los datos o estudios que podemos pedir para diferenciar el tipo de ojo seco es el contenido proteico de la lágrima, las proteínas, las enzimas, las secreta la glándula lagrimal. Entonces, aquellos pacientes que tengan un ojo seco hiposecretante van a tener las proteínas de la lágrima baja. La que se puede medir o la que medimos habitualmente es la lisosima, también se mide la lactoferrina. Este también es un trabajo que hicimos con Gustavo, donde agarramos 30 pacientes con ojo seco evaporativo, 30 individuos sanos y 30 pacientes con Sjögren, y los únicos que da bajo son en los pacientes con Sjögren. Así que es un buen dato lo mismo para evaluar la función de la glándula lagrimal y para diferenciar un tipo de ojo seco del otro tipo de ojo seco. Por otro lado, lo que podemos pedirle al paciente son citologías de impresión, que es ver la celularidad que el paciente va a tener en la foto que ven arriba, en la conjuntiva vulvar, y en la foto que ven abajo, en la conjuntiva palpebral. La conjuntiva vulvar, que es la que está arriba, ahí es a donde vamos a ver los cambios que tienen que ver con la sequedad ocular. Principalmente lo que se ve en la conjuntiva vulvar es la pérdida, disminución y muerte de las células caliciformes, que son muy lábiles a la sequedad, y la metaplasia del epitelio, que se hace una metaplasia escamosa. Y de acuerdo al grado que tiene, una clasificación se llama la clasificación de Nelson, que va 0, 1, 2 y 3. El 2 y el 3 es patológico, el 0 y 1 es normal. En cambio, en la zona palpebral o en la conjuntiva tarsal, lo que vamos a ver son los cambios adaptativos. Por ejemplo, un paciente que tiene alergia, que tiene una hiperplasia, va a tener una hiperplasia de células caliciformes y tiene ojo seco, en la zona vulvar va a dar ausencia y en la zona palpebral va a dar hiperplasia. Y el ojo está siempre húmedo. Lo que se ven son los eosinófilos, los neutrófilos. Generalmente la respuesta adaptativa del ojo a la patología o de la conjuntiva a la patología la veo mejor en la conjuntiva tarsal. Y esto es cómo sería la de la zona vulvar, que es la que más nos interesa, que tiene que ver con la sequedad, como arriba vemos todas las células caliciformes, paz positiva, y cómo se produce la metaplasia escamosa. Y esto es cómo le vienen las células, cómo le viene la indicación del informe en la zona vulvar, que es lo que vamos viendo, que hace una descripción y la clasificación de Nelson con los diferentes tipos de estadios. En aquellos pacientes que tienen una sospecha, que tienen un síndrome de Sjögren, que tienen un ojo seco severo, que les dio la lisosima baja, que les dio el Schirmer baja, yo tengo uno de los 3 criterios positivos, que es la queratoconjuntivitis zika y todo lo que es la parte oftalmológica. Para hacer el diagnóstico tengo que o tener anticuerpos positivos o hacer una biopsia. Los anticuerpos son mucho menos cruentos, entonces es una de las... la primera opción que sacamos es sacarle sangre, pedirle el anti-RO, el anti-LA, el FAM y el factor reumatoideo. Por lo menos estos 4 para hacer el diagnóstico de si el paciente tiene un síndrome de Sjögren. El 70% de los pacientes va a dar positivo, van a tener un 30% que les puede dar negativo o un título no muy alto, que igual tienen síndrome de Sjögren. Hay un montón de anticuerpos y de serología que se puede pedir. Yo no me enrollo mucho con eso, trato de tener este diagnóstico, pero después lo mando al reumatólogo para que lo estudien. Lo que sí, en aquellos pacientes que los anticuerpos me dan negativos y hay sospecha, la sospecha sigue siendo alta, lo que sí prefiero hacer yo y que no lo haga un cirujano general es hacerle la biopsia de glándulas salivales, que la podemos hacer con el microscopio, la hacemos con mucho menos daño que cuando lo hace un cirujano general, que básicamente esto es una chalacera, consiste en colocar una chalacera, hacer una pequeña incisión. Si ustedes se tocan el labio inferior van a ver como unas pelotitas, esas son las glándulas salivales menores, y van saliendo y uno las va sacando y las manda a analizar, y lo que van a ver es el infiltrado linfoplasmocitario en los acinos de las glándulas salivales, y con esto es el diagnóstico de certeza. Este es el gol estándar para hacer el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Se reserva a aquellos pacientes que no pudimos hacer el diagnóstico por serología, obviamente porque es algo más invasivo.
En aquellos que tenemos que tienen conjuntivitis crónica con cicatrices, otra de las biopsias que tomamos es la biopsia conjuntiva vulvar, que se puede tomar en la lámpara o en quirófano. Lo que va a buscar es la presencia de autoanticuerpos en la membrana basal del epitelio de la conjuntiva. Esto se puede hacer por inmunofluorescencia, que el tejido tiene que ser fresco o estar en líquido preservante y se tiene que procesar rápido. Y pues sumando las dosis aumenta la sensibilidad por inmunoperoxidasa, que se puede enviar en formol. Generalmente si sumamos las dos técnicas llegamos a una sensibilidad muy alta, así que lo ideal es hacer las dos técnicas, o bueno, si no, una de las dos. La inmunoglobulina E es otra de las moléculas que podemos medir en lágrimas, que tiene una sensibilidad alta, me permite hacer el diagnóstico de los cuadros alérgicos, sobre todo cuando uno tiene duda, pero bueno, es una herramienta más que tenemos para poder diagnosticar bioquímicamente lo que vemos en los pacientes, ¿no? Medir la inmunoglobulina en lágrima y por supuesto compararla con la serológica. Este es más o menos para que ustedes puedan ver en el cuadro, después supongo que igual Gustavo todos estos cuadros se los va a pasar, para que tengan unos cuadritos con todo esto, cómo poder ir sumándole puntos y bueno, llegar al diagnóstico de los diferentes tipos de ojo seco. Y antes de pasar a la otra parte de estudio de superficie, que es la parte de infecciones, otra herramienta que sirve mucho es la meibografía, sobre todo para mostrarla al paciente, que básicamente es la evaluación de las glándulas de meibomio con un equipo que va, como se ven acá por luz infrarroja, cómo se ven bien las glándulas, cómo van perdiendo y cómo se van atrofiando y cómo van disminuyendo. Esto nos permite cuantificar el porcentaje de las glándulas y de pérdidas. Es una herramienta útil para el diagnóstico de la disfunción de glándula de meibomio, para mostrarle al paciente también que está perdiendo glándulas. También, además de ver y evaluar la morfología de las glándulas, mide el tiempo de ruptura de la película lagrimal no invasivamente, lo cual debería ser más exacto que el break-up time que metimos nosotros, porque metemos una gota de fluoresceína. También mide la capa lipídica y te habla de la alteración de la capa lipídica. También me dice el meñisco lagrimal, entonces si está el meñisco lagrimal disminuido, vas a pensar en un ojo seco hiposecretante. Si está aumentado, muchas veces cuando uno hace estos estudios ve que tiene un break-up time bajo, que tiene una capa lipídica alterada y tiene un meñisco lagrimal aumentado, porque lo que tiene es un ojo seco evaporativo. Así que nos va a ir dando todos estos parámetros que además de medir las glándulas de meibomio y la morfología. Y este es el cuadrito que yo les comentaba, que habíamos visto con Gustavo en su momento, que escribimos para un capítulo del libro, donde de acuerdo a los diferentes test, por ejemplo, en un ojo seco hiposecretante va a tener un Schirmer bajo, va a tener una lisosima baja, me van a dar los anticuerpos positivo, en la meibografía voy a ver una disminución del meñisco lagrimal y voy a tener una biopsia positiva para Sjögren. O sea, de acuerdo con todos esos estudios, yo después puedo hacer algún diagnóstico, puedo englobar el paciente, encajar el paciente en el tipo de ojo seco que tiene, porque eso me va a cambiar mucho el tratamiento. Si es un evaporativo, voy a focalizarme en los párpados, calor, masaje, antibióticos. Si en cambio tengo un ojo seco hiposecretante tipo Sjögren, voy a estar pensando en darle surautólogo. Entonces, la clasificación del tipo de ojo seco es importante. Yo no sé, Galpe, Gustavo, si querés comentar algo, y si no paso a la parte de infecciones. No, Martín, la verdad que es todo muy claro y solamente dos o tres cosas. Recordarles que la semiología básica sigue teniendo un gran valor y que la revisión de la historia clínica, el interrogatorio con los distintos cuestionarios como el OSDI, es el más difundido, es sumamente importante y que no hace falta tener equipos muy sofisticados, porque en la biomicroscopía con amplia hendidura vemos las tinciones con verde-lisamina o fluoresceína, vemos los párpados evaluando la presencia no de DGM, la presencia de moldes, etcétera, hace a la mayor parte del diagnóstico que hacemos todos los días, y que el Schirmer, si bien es un estudio muy conocido por todos, casi la única situación donde nos da un valor muy importante
eosinophilios secretorios graves con cianuro de Seore, porque el resto de los casos, como los evaporativos, suele estar elevado. En los pacientes con mixto suele estar normal o ligeramente elevado, y solamente en el Seore van a encontrar Schirmer con 2 o 3 milímetros, así que casi la única indicación, sumada a la evaluación de la lisosima lagrimal, como dijo Martín, donde también en el síndrome de Sjögren está disminuida. Así que, Martín, puedes avanzar, es muy interesante. Bueno, perfecto. Sigo con la parte de infecciones entonces, ¿no? Sí, no sabía si dar esa parte también, la parte del laboratorio. Bueno, solamente una placa sola, la infección corneal por un agente infeccioso es la principal causa de ceguera corneal. Hay 30.000 casos anuales en Estados Unidos, es mucho más frecuente en usuario de lente de contacto y es una de las pocas patologías que en oftalmología se considera una urgencia oftalmológica. Los patógenos van a variar mucho de acuerdo al factor de riesgo. No es lo mismo un usuario de lente de contacto, un paciente que tuvo una esquirla con la moladora o un pemfigoide, al clima y a las características que tenga cada paciente. Y lo que nosotros tenemos que pensar es que el cuadro clínico es inespecífico. O sea, después van a ver que no están así. Yo con el interrogatorio y con algunas características de la semiología puedo orientar el diagnóstico, pero en un principio pensemos que siempre actuemos como que el cuadro clínico y que no vamos a saber qué es lo que es y que hay que tomar una muestra. La primera pregunta que uno se hace: ¿con qué tomo la muestra? La espátula de Kimura que ven acá es la ideal, es mejor, raspa bien, se siembra, sirve para un montón de cosas, pero no es tan común tenerla en un consultorio. Tenemos la agujita, que siempre es fácil para raspar y tomar una muestra. Lo que pasa es que no siempre los laboratorios te la aceptan por el riesgo de que el personal tenga algún accidente. Y después tenemos los hisopos, que el ideal es un hisopo de dacron, que es de alginato de calcio, que además de raspar es chiquito, son los hisopos uretrales estos, y no tiene algodón que inhibe el crecimiento bacteriano. Por otro lado tenemos los hisopos de algodón, que ya es una opción que uno preferiría no utilizar porque tiene algodón, y si no los métodos de transporte, que tampoco es tan bueno porque parte de la muestra queda retenida en el medio de transporte. Igual, independientemente de esto, por un tema legal, uno siempre debe tomar una muestra con lo que tenga a mano. Entonces es importante tomar la muestra. Si puede elegir y uno tiene su consultorio, yo particularmente prefiero los hisopos de dacron, me parece que es lo más sencillo. La primera muestra que tomo si yo voy a sembrar, cuando ustedes levanten el tejido y manden el hisopo o la herramienta que tengan para tomar la muestra, además le va a permitir de analizar cómo es la característica del infiltrado, si está lisado, si no está lisado, y va a salir lo que es la parte del tejido necrótico. Eso se siembra en el directo, ¿está bien? Que es el tejido que están los gérmenes menos viables y es lo que vamos a extender para las tinciones. Del lecho de la úlcera y del borde vamos a sembrar en los medios, que puede ser un agar chocolate o un agar sangre, que tiene la ventaja que uno puede ver si hay contaminación o no, siembra con las estrías, pero bueno, no siempre tiene la sensibilidad más alta. Puede hacer esto que hago yo, que es tomar la muestra, meterlo en un tubito estéril, seco o con un poquito de solución fisiológica. Yo tengo la suerte de que tengo el laboratorio al lado y que directamente lo siembren ellos. Así que eso va a depender un poco de cómo se manejen y del diálogo que tengan con el laboratorio. Hay veces que si uno quiere tener una sensibilidad alta y tener un medio que no se seque, puede tener un hemocultivo neonatal y sembrar directamente ahí. Entonces va a depender un poco de qué es lo que tengan a mano y de qué es lo que les recomiendo, y lo que esté habituado el microbiólogo o el bacteriólogo en el que trabaje. Cada uno trabaja de diferentes maneras. Pero básicamente siempre hay una muestra que es la del tejido necrótico, que se prefiere sembrar en lo que van a ser las tinciones, y la que es del lecho de la úlcera y el borde, que uno prefiere sembrarlo en los medios de cultivo, que es a donde va a crecer el germen. Las coloraciones que vamos a usar en las tinciones bacterianas es el GRAM, que generalmente me va a dividir en dos grandes grupos, GRAM positivo y GRAM negativo, y eso me ayuda a orientar el tratamiento empírico. Los medios de cultivo, como dijimos, tenemos medios sólidos como el agar chocolate y tenemos medios líquidos como el
infusión cerebro-corazón, el tioglicolato, los hemocultivos neonatales, que eso lo que tienen de bueno es que yo puedo tenerlo uno y eso lo puedo conservar bastante tiempo sin que se seque. Con respecto a los hongos y la sospecha de hongos, la mejor tinción que hay es hacer un calcoflúor. Si no está en todos lados la posibilidad de hacerlo, se puede hacer un Giemsa, que es así, es una tinción que se puede encontrar y que es más fácil de hacer. Ustedes piensen que uno les pasa toda esta información porque en realidad cuando ustedes tomen una muestra van a tener que tener una sospecha y van a tener que indicarle al laboratorio que sospechan porque en realidad no hay mucha muestra, entonces tenemos que optimizar. Si ustedes están sospechando un hongo y ya lo tienen con Panco y con Cepta, por ahí prefieren que le hagan un calcoflúor para ver si tiene un hongo. ¿Entienden? Entonces es importante saber que hay diferentes métodos y diagnósticos y para poder optimizar la muestra. El medio de cultivo que se elige para los hongos es el agarrasaburo. La cantamoeba se puede hacer por calcoflúor o se puede hacer por siembra directa. Se puede sembrar en un agar no nutritivo que se le alimenta con un germen gram negativo. Y por supuesto que la técnica que se prefiere es la PCR, que es la que tiene mayor sensibilidad, y también nosotros utilizamos mucho ahora lo que es la microscopía confocal. Bueno, la PCR de todas las técnicas para microbiología es la que tiene mayor sensibilidad. Va a detectar tanto organismos vivos como muertos y generalmente además puedo hacer el diagnóstico de todo lo que son las infecciones virales, herpes, esto, lo otro, que a veces las necesito como para hacer el diagnóstico diferencial. El resultado es más rápido, pero bueno, no voy a poder aislar el germen, cultivarlo, saber si es una bacteria, si es un gram positivo, si es un gram negativo, si es sensible a este antibiótico o si es sensible a tal antimicótico, o sea, voy a saber si es positivo o es negativo, nada más, pero bueno, tiene mayor sensibilidad. Otra herramienta que estamos utilizando con mucha frecuencia es la microscopía confocal. Yo hoy creo que si uno usa microscopía confocal más las técnicas de laboratorio, generalmente se hace un diagnóstico. ¿Por qué? Porque la microscopía confocal lo que me permite es ver en profundidad. Entonces voy a poder hacer el diagnóstico en aquellos pacientes que por ahí con el hisopado no llego a rescatar el germen, como pasa con los hongos y con la canta, que son los dos gérmenes que generalmente se meten en profundidad en la córnea, entonces por ahí con el hisopado no llego. Y además las bacterias suelen tener una buena respuesta a los antibióticos. Es raro que uno llegue a que ve un injerto de una queratitis bacteriana, o porque no lo agarraron a tiempo, pero si no es raro, porque generalmente con Panco y con Cepta responden, y los pacientes que uno tiene o que tienen una respuesta más tórpida o que terminan en un procedimiento quirúrgico, obviamente son estos dos gérmenes, así que la microscopía confocal es una herramienta que nos ayuda mucho en el diagnóstico. Bueno, y eso es todo. No sé si quieres agregar algo más, Lili, con respecto a la parte del diagnóstico microbiológico. Excelente, Martín. Sí, yo lo que quiero agregar es que dos cosas. Por un lado, todo aquel que tenga la posibilidad de hacer en su consultorio colorantes es lo ideal. Y a veces hay que tener en cuenta que cuando uno hace el Schirmer primero, por general puede quedar alguna tinción donde colocó el papel de la tirita de Schirmer, que eso es un falso positivo en el caso de una tinción si queremos hacer. Entonces podemos empezar con un break-up time, sobre todo para aquellos reumatólogos o inmunólogos que piden un test de ojo seco, poder mandar la tira de Schirmer, que es blanca, teñida de amarillo con la fluoresceína. Eso por un lado. Y en cuanto a lo que son los métodos diagnósticos de la microscopía confocal, tener presente, porque aquí tenemos una asistencia que es bastante amplia de casi todas las provincias también, y casualmente hoy con una colega de Patagonia hablábamos justamente esto, lo difícil que es tener el acceso a la microscopía confocal. Sabemos que hay un solo lugar y que está en Cava. Entonces, muchas veces hay que tener presente que una buena biomicroscopía, saber cuáles son los gérmenes que lo pueden producir con un buen interrogatorio, nos lleva, y tener un bioquímico que quizás sea un poco más avesado, podamos llegar al diagnóstico y al tratamiento.
Y una de las preguntas que hacen en el chat es si la mucosa yugal la toman, la colocan en formol y si dejan abierta el lugar donde toman la biopsia de mucosa yugal. Martín. No, porque es una pequeña incisión. En realidad no tomás una biopsia de mucosas, haces una pequeña incisión y salen de abajo las pelotitas que son las glándulas salivales menores. No es necesario suturarla ni nada por el estilo. Nada. De hecho, esa es la diferencia entre que la haga un oftalmólogo y que la haga un otorrino. Sí, es una incisión, pequeña incisión con la chalacera y la misma presión de la chalacera hace que las glandulitas salgan para afuera y uno va toma 3, 4 y las mete en formol. Perfecto. Queda una pequeña molestia unos días nomás. Sí, nada más que eso. Y en cuanto a las tinciones, bueno, tener siempre a mano los colorantes que me parece que son correctos. Y lo otro que quería agregar, aunque parezca obvio, es que el cultivo lo tenemos que hacer, siempre por un tema médico legal y médico, porque esto nos va a generar que podamos usar medicación empírica y que ratifiquemos o modifiquemos lo nuestro si el cultivo y el antigrama no condicen con lo que empezamos. El cultivo es mandatorio y es siempre. Por mí, Martín, vos que tenés mucha experiencia, en general el tratamiento empírico es con antibióticos, no con antifúngicos, ¿no es cierto? Exactamente. O si sí. la imagen o la situación te puede sugerir algo fúngico, haces empírico también. A ver, si es un paciente que tuvo un traumatismo con un vegetal, si veo una placa retrocorneal, algún signo que es característico, veo pigmento, empezamos con antimicóticos, pero siempre uno empieza con antibióticos. O sea, es más, habitualmente le dan las dos cosas. Yo, aunque si es un usuario de lente de contacto y puedo pensar que es una infección mixta también, ¿no? O sea, generalmente con antibióticos tan seguro. Y si tiene algún signo o algún antecedente de relevancia, por ahí uno empieza con un antimicótico. Pero ya es más que nada para ver la biomicroscopía, el interrogatorio y el saber cuál fue la puerta de entrada, uno va a empezar con el típico. Y siempre el control a las 24 horas para ver cómo responde. Si es bacteriano, responde. Y si es micótico, recordar los bordes plumosos que muchas veces tienen estos abscesos, por más pequeños que sean. Y por supuesto, si tenemos acceso y se puede hacer una PCR, también siempre nos puede dar un dato. La PCR por ahí es mucho más fácil de acceder que a una microscopía confocal. La microscopía confocal es de hecho, como dato, lo que dijo Liliana, hay un solo equipo y además, en teoría, no vamos a contar con ese equipo en el futuro porque el microscopio confocal es un adicional al HRT y el HRT no se fabrica más. Sí. Así que cuando se compongan su equipo vamos a poner más. Se discontinúa su fabricación. Así que bueno, creo que tener un buen bioquímico a mano que haga el estudio creo que es lo fundamental. Sí, y juntar todo, porque tampoco nada es absoluto. O sea, la lámpara de la cosa, piensen siempre, díganle que es una de las cosas, porque aparte uno cuando hace esto se lo repite al paciente, que te dé negativo no quiere decir que no lo tengas. Exactamente. Negativo, porque hay falsos negativos, y puede crecer una bacteria que sea un falso positivo, porque los pacientes suelen, y más cuando están asustados, hay que aprender a manejar a estos pacientes, hay que contenerlos, pero también ser bastante concreto cuando hablan con ellos. Esto con el laboratorio es muy importante, porque el paciente dice, no, me tomaron la muestra y me dio todo negativo. Bueno, sí, no crecen, estamos tomando una muestra que nos mandás al 99,9% de los laboratorios y te la rechazan por lo poquita que es. Sí, claro. Lo que se puede, ¿no? Ajá, sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Exacto, bueno. Un placer y nos volvemos. Solamente recordarles a todos los asistentes que el miércoles a las 20 horas vamos a estar en una conferencia con el doctor Rodríguez, quien nos va a estar hablando de blefaroconjuntivitis, el doctor Alejandro Rodríguez. Así que, por favor... Alejandro Rodríguez es un especialista en superficie ocular de la Ciudad de México.